gobierno federal al final del día es el que te avaló o resolvió que Puebla requería esta declaratoria. Entonces, este seguimiento le está faltando a estos órdenes de gobierno. Si no desglosamos bien los montos, si no hay transparencia en ese sentido y no se invierte realmente en la atención de la declaratoria, van a seguir habiendo deficiencias y limitaciones. Eso va a ser un hecho. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. Nuevamente, pues queremos agradecer a una persona que nos ayuda bastante, nos colabora bastante en la Jornada de Oriente, que es el director del Instituto de Gestión y Administración Municipal, Juan José Hernández. Buenas noches, director. Su audio, su micrófono. Buenas noches, Pati. Buenas noches a todos los que nos ven y agradecido con la Jornada de Oriente por la invitación. Muchas gracias, director. El agradecimiento es a nosotros por siempre colaborar con estos análisis que pues realiza, que prepara el instituto que usted dirige y que pues funge como un observatorio ciudadano muy importante aquí en el estado de Puebla. Director, pues para poner a nuestra audiencia en contexto, si no me equivoco, en abril de 2019, el gobierno federal pues emitió una alerta de violencia de género en el estado. Esto para 50 municipios. ¿Y qué es una alerta de violencia de género? Pues es un mecanismo de protección para las mujeres, digámoslo así, un mecanismo mediante el cual el Estado o las autoridades tienen que implementar políticas públicas para erradicar la violencia hacia las mujeres. Y bueno, esta alerta de género se emitió precisamente por estos altos índices de violencia en contra del género femenino. Y bueno, ustedes hicieron un análisis muy importante recientemente y le pedimos, por favor, si nos los puede compartir con el auditorio sobre cómo están los municipios más representativos en cuanto y relacionados con esta alerta de género en cuanto a incidencia delictiva, por favor. Claro que sí, Pati. Y como bien lo mencionas, todo lo que es la alerta de género, pues incluye una serie de acciones que deben de realizar tanto el gobierno estatal, vinculado con los gobiernos municipales, para llevar a cabo un seguimiento de estrategias que mejoren precisamente esta situación hacia la mujer. Entonces, precisamente voy a compartir algunas de las parte de la información precisamente que publicamos recientemente. Creo que aquí ya lo pueden visualizar. Me parece que ya lo pueden visualizar. Sí, así es. Ok. Y lo hacemos de manera gráfica precisamente para que la ciudadanía y algunos como nosotros o como yo, somos más visuales, somos más gráficos en ese sentido. ¿Qué tenemos aquí? Hacemos una comparativa entre el año 2021 y 2020 de 5 delitos en los 50 municipios que tienen esta declaratoria del estado de Puebla. Eso sí es importante porque hay municipios que reflejan estos delitos pero que no se encuentran en esta declaratoria. Sin embargo, ahorita vamos a ver ese desglose. Podemos observar aquí en números absolutos, todos estos son números absolutos o en carpetas de investigación. ¿Y por qué lo planteamos así? El impacto social que se genera
de manera negativa o positiva, siempre va a ser en esta recreación de los números, siempre en números absolutos, recae directamente sobre la percepción. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es sacar un porcentaje de variación entre un año y otro. Si ustedes se dan cuenta, en el caso del delito de violación, el estado de Puebla se ubicó en la 6ª posición, por debajo de entidades federativas como la Ciudad de como el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Baja California. Y en este caso, Puebla tuvo un incremento del 22.22%. A nivel nacional hubo un incremento del 27.97%. Y si ustedes observan, solo el estado de Tlaxcala tuvo una disminución en este delito. Posteriormente a hacer una jerarquización a nivel nacional, hacemos un histórico exclusivamente del estado de Puebla de enero del 2020 a diciembre del 2021 para conocer la tendencia. Eso es muy importante. En este delito de violación tuvimos picos importantes en el 2021, como fue marzo, con 106 carpetas de investigación, y posteriormente octubre, con 95. Aquí ustedes podrán reflejar precisamente estos datos en el reporte que ya es público, eso sí lo pueden observar ustedes también. Y entonces sí, ya sacamos la variante de los 50 municipios. Si ustedes se dan cuenta aquí, son 29 municipios los que tuvieron un incremento en el delito de violación. La mayor parte de los registros siempre van a estar presentes en el municipio de Puebla porque es el que mayor población tiene. Sin embargo, el impacto negativo dentro de la percepción no solo se puede visualizar en Puebla, sino también lo pueden visualizar en municipios como Tehuacán, como Teciutlán, como Chietla, Cuetzalan del Progreso. De hecho, a nivel regional, el delito de violación repercute mucho tanto en la Sierra Norte como en la Sierra Nororiental, y el impacto de números absolutos trasciende en la región Angelópolis, en la región en la región de Tehuacán y Sierra Negra. Entonces, esto se viene visualizando así. Tenemos lo que es el delito de abuso sexual. Puebla se ubicó en la posición 11, tuvo también un incremento del 15.32%, a nivel nacional hubo un incremento del 23.83%. En el histórico, la tendencia se mantiene constante negativa, aunque el pico mayor fue en marzo del 2021. Hay 3 picos importantes que ustedes pueden observar, tanto en mayo, agosto y octubre, que mantienen esta tendencia. Dentro de los municipios, dentro de los 50 municipios, 24 tuvieron incrementos y 19 tuvieron una disminución. De igual manera, ustedes pueden ver el impacto que te genera proporcionalmente dentro del rango de variación, y aparece Puebla con el mayor número de registros en ese sentido. De ahí le sigue Tehuacán, como le sigue Cuautlancingo, Amozoc, municipios de la región Angelópolis, San Andrés Cholula, lo mismo que San Pedro Cholula. Se concentra mucho el delito en esta región. Y por ahí también aparece Teciutlán, que es perteneciente a la región Sierra Nororiental. En el delito de violencia familiar está Puebla de igual manera en la posición 11. Aquí hay una ligera disminución en este delito con el 4.47%. A nivel nacional sí hubo un incremento en ese sentido de poco más del 15%. En el histórico, en el estado de Puebla, la tendencia es constante, de manera negativa, como ustedes lo pueden ver, y los mayores picos los pueden visualizar de manera similar en posterior al mes de marzo del 2021. En los 50 municipios más poblados, bueno, tenemos 19 municipios que incrementaron sus registros y 30 tuvieron una disminución. Esto obviamente influye al final cuando se obtienen los registros de manera estatal.
Estos 50 municipios, atención con esto, de cada uno de los delitos, representa el mayor porcentaje del total de las carpetas de investigación iniciadas a nivel estatal. Por ejemplo, el caso de violencia familiar representó el 83.77% del total que se generó. Tenemos el delito de feminicidio. Aquí, si ustedes se dan cuenta también, el estado de Puebla tuvo una disminución del 28.85%. Una disminución que no es un dato que te confirme que haya una tendencia a la baja, todavía no lo es. A nivel nacional hubo un incremento del 2.77%. Vámonos a la tendencia. La tendencia empieza a tener diferentes picos, una condición oscilatoria, pero esto no es representativo de que ya existan las condiciones adecuadas o de que existe una condición favorable, porque se sigue presentando el delito. Como ustedes pueden ver, el mayor pico se presentó en marzo, pero hay picos constantes como es mayo, julio y diciembre. Entonces, aunque agosto obtuvo su menor registro de carpetas de investigación, vuelve a repuntar a partir de septiembre. Entonces, no hay una constante todavía que te asegure que existen condiciones favorables o positivas en este delito. En los 50 municipios que se analizan, bueno, aquí ustedes podrán ver que el mayor número de carpetas de investigación se registraron en Puebla capital, de ahí le sigue Tecamachalco y lo mismo que Guatemalco. Por último, el delito de trata de personas. El delito de trata de personas, Puebla se ubica en la 5ª posición a nivel nacional. Tuvo un incremento de más del 270%. Y a nivel nacional hubo un incremento del 12.30%. Esta es la tendencia. El mayor pico desde enero del 2020 se presenta en septiembre con 10 carpetas de investigación iniciadas por trata de personas. Viene lo que es octubre con una disminución que alcanzó hasta una carpeta de investigación nada más. Sin embargo, vuelve a repuntar noviembre y diciembre. Entonces, todavía las condiciones en este delito siguen siendo constantes negativas. Eso es muy importante. Dentro de los 50 municipios con alerta, con la declaratoria de alerta, el municipio de Puebla es el que mayor número de carpetas de investigación registra. Y habrá aquí que apuntar que el delito de trata de personas también influye las condiciones de movilidad y las condiciones de movilidad es todo lo que hay en el territorio, el traslado que hay de un estado a otro de manera inmediata como es Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo. Esas condiciones de movilidad permiten que el delito sea más difuso. Eso es de manera general, Pati, lo que tenemos de los delitos. Como usted, bueno, ya nos explicó, no sé si coincide en que particularmente el delito de violación sexual, nunca ha mostrado como una disminución. No sé si estoy en lo correcto. Sí, fíjate que sí, voy a dejar de compartir tantito. Fíjate que sí, estás en lo correcto y te voy a dar un dato muy importante que ya lo estaremos publicando, pero el delito de violación, que es uno de los delitos que se tienen registros desde 1997, 2021 representó el año con el mayor número de carpetas de investigación que se originaron o el mayor número de denuncias desde 1997. Valga la redundancia, perdón. Es decir, no hay una clarificación como tal, aunque el estado de Puebla, entre comillas, el delito no está dentro de los primeros lugares, por decirlo así, pero en el histórico desde 1997 sí es el año que mayor número de registros tuvo en materia de denuncias. Entonces, ojo con eso, porque como tú bien lo mencionas, no existe una condición que te hable de manera favorable
y menos cuando tú revisas estos datos. Cuando revisas el caso de abuso sexual, como el que tú mencionas, en el caso de abuso sexual no tenemos registros desde 1997. Los primeros registros y con la metodología actual se empiezan a observar a partir del 2018. Y obviamente hay también una tendencia gradual. 2021 es el año con el mayor registro de carpetas de investigación desde 2018. Lamentablemente no hay registros anteriores, pero son los dos delitos que mantienen esa tendencia al alza. Estamos hablando en que en más de una década se registró el mayor número de carpetas de investigación. Es decir, aunque la población crece y hay un aumento obviamente de personas, pero bueno, es muy significativo esto que usted nos menciona, perdón, acerca de que es el año donde se registró el mayor número de carpetas de investigación por violación sexual. Director, ¿qué pasa con la violencia familiar? La violencia familiar tuvo una disminución, eso habrá que mencionarlo precisamente. Este delito, aunque a nivel nacional hubo un incremento, los datos históricos del Estado tampoco tienen unos registros desde 1997. Los registros que se tienen son con la metodología actual, porque antes los delitos sexuales estaban solamente enfocados a lo que era la parte de violación, entonces se empiezan a desagregar con la nueva metodología y a partir de 2015, que es cuando ya se tienen estos datos en la parte de violencia familiar, el mayor registro se obtuvo en 2019 de denuncias. Y obviamente este registro de denuncias de 2019 también se pudo reflejar en otros delitos. Viene un repunte también en 2020 y hay una ligera disminución para 2021 en la parte de violencia familiar. Sin embargo, como ustedes pudieron ver en el registro, en la tendencia de enero de 2020 a diciembre de 2021, aún no existen unas condiciones que de manera gradual te indiquen números positivos o o te asegure que existen las condiciones positivas sobre este delito todavía. En este sentido, ¿cuál sería el exhorto o más bien la conclusión a la que ustedes llegan? Porque estamos ya próximos en abril, este abril que viene, estamos próximos a cumplir, serían 3 años desde que se emitió la alerta de género y no vemos desafortunadamente una mejora o una disminución, digámoslo así, en términos generales de la violencia en contra de las mujeres. Se han puesto en marcha varios programas. Lamentablemente, me parece que de los más significativos han sido, por ejemplo, este asunto de los asientos solamente para mujeres en el Ruta, pero en nuestra mente, en nuestra percepción, no tenemos alguna otra acción más concreta en cuanto a para erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Ustedes a qué conclusión llegan con estas cifras? Hay que entender algo bien importante y vamos a ver, la declaratoria de alerta te maneja diferentes bloques, tanto bloques con indicadores. Y todo este seguimiento es en cuanto a seguridad, en cuanto a prevención, en cuanto a logística. Pero ¿qué es lo que nosotros al día de hoy seguimos teniendo o identificando dentro de los reportes y dentro de la información que solicitamos? Que todavía no hay una justificación de los indicadores que tengan los argumentos y los antecedentes sobre todo ese seguimiento que se ha hecho y los beneficios que han generado. Atención con eso. Hasta 2020 todavía teníamos registros de cerca de 17 de los 50 municipios que te desglosaban el monto que utilizaban para la alerta de violencia de género. Sí.
Entonces tenemos todavía esa carencia de transparencia, de rendición de cuentas, de seguimiento, al final del día es seguimiento, y que este seguimiento repercute también directamente desde el gobierno estatal, porque al final es todo, municipio, gobierno estatal, municipio, estado, y la revisión en conjunto se genera con el gobierno federal. Eso es muy importante. El gobierno federal al final del día es el que te avaló o resolvió que Puebla requería esta declaratoria. Entonces, este seguimiento le está faltando a estos órdenes de gobierno. Si no desglosamos bien los montos, si no hay transparencia en ese sentido y no se invierte realmente en la atención de la declaratoria, van a seguir habiendo deficiencias y limitaciones. Eso va a ser un hecho. Porque hay municipios que aunque hayan desglosado su monto, su inversión es menor. Si en 2020, uno de los municipios que mayor inversión tuvo fue Texmelucan en 2020, poco más de 2 millones en la declaratoria. Y hacemos una comparativa con un municipio por ejemplo, Tehuacán, tuvo una inversión menor a los 100,000 pesos. Hay una diferencia abismal. Invirtió, pero no da a conocer cuál van a ser sus alcances por el cual es suficiente ese recurso. O qué tanto abarcó Texmelucan para cubrir todo ese dinero. Entonces, tenemos esa parte, todavía tuvimos ahí algunos signos de opacidad, o mejor dicho, algunas limitaciones de información en diferentes municipios, como es el caso de Puebla, en cuanto a los montos, pero hay acciones que se están llevando a cabo, pero ¿cómo? Y dónde y cómo están alcanzando sus objetivos. Eso hay que poner mucha atención y obviamente el seguimiento que de manera general le debe de dar el gobierno del estado para que se cumpla esto, ¿no? Entonces sí tenemos ahí diferentes deficiencias y limitaciones. Pues esto que nos comenta es muy relevante porque aunque haya acciones, como usted señala, no hay transparencia en cuanto a cómo se están realizando estas acciones. Entonces difícilmente la ciudadanía conoce cómo están atacando este problema, esta problemática. Sí, y el bloque que más debe atenderse es el bloque de la prevención. Al día de hoy todavía seguimos siendo muy reactivos. Y también debemos de entender que la pandemia fue un factor de riesgo que nadie lo esperaba, que incluso dentro del seno familiar empezó a generar condiciones de riesgo que no se supieron atender de alguna manera, pero estos factores de riesgo que de alguna manera se tienen que venir trabajando aún no han quedado claros. De alguna manera repercuten, pero es muy importante todo el seguimiento que se le dé a la trazabilidad en cuanto a montos, alcances, rendición de cuentas, transparencia, vinculación entre dependencias. Hay mucha información, pero y las acciones están muy separadas, muy desagregadas. Entonces, el bloque donde se debe de concentrar todo esto es la parte de prevención. Mucho. Director, ¿ustedes qué información tienen sobre esta evaluación que el gobierno federal a través de la CONAVIM debe hacer sobre esta declaratoria? Porque se ha venido atrasando y entiendo que la evaluación no, sí se han hecho algunas evaluaciones, pero el informe final no se ha presentado. Mira, a nivel general, no todos los estados han entregado sus alcances o sus resultados finales. Todavía no. Aproximadamente son 18 los estados, 17, 18 estados los que ya los han entregado, pero aún así no se logra visualizar los avances. Eso debe de enfatizarse en ese sentido. Y estos avances influyen no solo en estos números que estamos viendo ahorita, sino también influyen en la parte
del entorno social, qué tanto se ha fortalecido el tejido social, la parte social territorial, la parte de la economía, y qué tanto se ha fortalecido la secuencia de del trabajo de las fiscalías. Tenemos ahí otro bloque también muy importante, que es la resolución de las carpetas de investigación. Recordemos que hasta 2020, aproximadamente el poco menos del 1% de las carpetas de investigación llegaban a una sentencia. Entonces, sí tenemos por ahí diferentes situaciones que se deben de atender, y engloba tanto la parte social como la parte económica, y obviamente la confianza que le debe de dar las autoridades a la mujer, porque hay centros de justicia para la mujer que también se construyeron en el estado de Puebla, pero que aún así no hay toda la confianza para ir y generar una denuncia, todavía al día de hoy. Entonces, sí hay que generar las condiciones desde el ámbito social, pero también hasta la conclusión de una carpeta de investigación. Debe de existir esa confianza institucional, y todavía, por lo menos hoy, existen todavía limitaciones en ese sentido. Ok, director. Pues es muy útil, director, esta información que usted nos presenta para conocer en dónde estamos situados, en dónde estamos ubicados. Y pues hay que citar que pues mientras haya por lo menos un solo caso, aunque sea un solo caso de violencia contra las mujeres, pues es inaceptable. Al iniciar el año, pues nos estremeció el caso de Liliana Lozada de Jesús, la joven dedicada al modelaje que fue desaparecida y finalmente encontrada pues con violencia, con huellas de violencia en su cuerpo. Entonces, pues, ¿cuál sería el mensaje final, director, para nuestra audiencia, por favor? Sí, es muy importante, obviamente, que nos interesemos en dar seguimiento a este tipo de acciones que realiza el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, para que de alguna manera se empujen y los resultados se empiecen a tener mejoras en ese sentido. Actualmente, dentro de cómo iniciamos en este año, la constante sigue siendo negativa. La parte no hay un delito todavía que te marque una diferencia o esa condición de una tendencia a la baja bien marcada. No lo hay todavía. En estos 5 delitos siguen siendo constantes, y eso es lo preocupante, porque se mantiene de alguna manera. Habrá que recalcar que es necesario que las autoridades tengan esa claridad y esa transparencia para el manejo de sus acciones. Muy importante, no nada más es firmar algún convenio o decir que ya van a trabajar de manera vinculada. No, hay que desglosar. Existe mucha vulnerabilidad todavía al día de hoy hacia la mujer, y es necesario recuperar la confianza que al día de hoy todavía no se tiene. Entonces, yo lo dejaría hasta ahí, y desde luego pueden revisar nuestros reportes en nuestra página de internet y en nuestras redes sociales. Pues muchas gracias, director, a nombre de nuestros lectores, de quienes nos ven, nos siguen a través de las redes sociales. También le damos a usted un agradecimiento por esta colaboración que ha tenido con nosotros. Muchas gracias, director. Gracias, Pati. Buenas noches a todos.